Muy buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina nuevamente con ustedes, la abogada favorita de nuestra ciudad. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gina. Muy bien, gracias. Estoy contenta de estar contigo otra vez para hablar acerca de las noticias de inmigración, porque bueno, vienen más rápidos de lo que no podemos hablar. Totalmente de acuerdo, abogada. Por favor, denos la información de su oficina para las personas que se quieran comunicar con usted. Con gusto. Nosotros ofrecemos consultas por teléfono, por video o en persona. Y para esta consulta puedes llamar al 678-956-8600. 678-956-8600. Si vienes en persona, mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Ese es el edificio que está directamente enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Y por supuesto, toda esta información y mucha más información puedes obtenerla visitando mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Tenemos preguntas del público, abogada. ¿Qué está ocurriendo con DACA? Entonces, la Corte del Quinto Circuito sometió una regla o un anuncio en el DACA. La orden es súper difícil de entender. Desafortunadamente, la he leído 1000 veces y me ha tomado, es una orden pequeña, es nada más media página. Sí. Nunca, nunca había leído algo tan que confunde tanto. Pero lo que aparenta decir la orden es que hay la posibilidad de que el programa se abra para las personas que van a aplicar por primera vez. Ay, qué bien. Y que se abra en los 50 estados. O sea, las personas que han debido haber aplicado para DACA y no lo hicieron, o no podían, pero ahora pueden, muy pendiente de lo que venga con la litigación, porque esta orden de la Corte del Quinto Circuito aparentemente abre la puerta para las personas que quieren aplicar para DACA para la primera vez si califican. También la orden del Quinto Circuito aparentemente va a cerrar el acceso a los permisos de trabajo para los DACA que viven en el estado de Texas nada más. Van a mantener la protección contra la deportación para las personas que tienen DACA, pero va a eliminar el acceso a los permisos de trabajo. Pero esto es nada más para los DACA que viven en Texas. Yo sospecho que si esto ocurre, muchos DACA se van a mudar de Texas. Exacto. Para poder mantener su permiso de trabajo. No sabemos, vamos a tener un poquito más de información. El Quinto Circuito hizo su orden de inmediato, pero la administración de Trump no ha dado información ni ha dado instrucciones. No hay nada oficial de ellos, de qué van a hacer, cuándo lo van a hacer. Eso significa que, de nuevo, las personas que estén aplicando por primera vez, hay la posibilidad que en los 50 estados, incluyendo Texas, van a poder aplicar por primera vez. Y por ahora, los que reciben DACA pueden continuar renovando en todos los 50 estados. Y por ahora, todos van a tener permiso de trabajo, pero pensamos que los de Texas en prontas noticias vamos a tener una restricción para ellos. Así que los de DACA a esperar a lo que la administración publique y vamos a ver de ahí para dónde va la litigación. Esto va para rato. Bueno, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablándonos acerca de diferentes temas de inmigración. Abogada, tenemos preguntas para usted, así que antes de empezar le voy a pedir que nos dé nuevamente el número de teléfono para quien se quiera comunicar con usted. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Muy bien, aquí tengo la primera pregunta. Dice, ¿es seguro asistir a manifestaciones en estos momentos? Ok, esa es muy buena pregunta. Lo primero que quiero decir es que todo el mundo en este país, tengas papeles, no tengas papeles, no importa cuál es tu estado legal, tienes protecciones constitucionales, tienes el derecho a la libertad de habla. Y la razón que esta es una buena pregunta es porque sabemos que han habido 3 arrestos ahora muy prominentes en la prensa, uno de una persona que acababa de obtener la residencia y 2 estudiantes quienes inmigración arrestó y está acusando de ser un peligro nacional porque ellos participaron en
manifestaciones o escribieron opiniones o ejercieron lo que yo pienso es su derecho de libertad de habla. Esto va a ser litigado y esto va a llegar a la Corte Suprema de Justicia un día en un futuro, ¿ok? Pero claro, el futuro no es hoy tenemos nada más el presente. Entonces, para las personas que no son ciudadanas y que quieren protestar, yo les quiero decir, número uno, que tienen el derecho a protestar, pero les quiero dar 10 puntos que yo quiero que ustedes mantengan en mente si ustedes van a protestar. 10 cosas que toda persona que no es ciudadana debería hacer si van a ir a protestar, así sea protesta virtual o protesta en persona en la calle o algún tipo de evento. Número uno, si tú vas a ir a una protesta, por favor dile a una amistad, a tu familia, a tu abogado de inmigración, si tienes uno, dónde vas a ir, dónde vas a estar, qué vas a protestar, qué tienes puesto, con quién vas. Esto es en el evento de que algo ocurra. Alguien de tu familia sabe, alguna amistad o alguien sabe dónde estabas y qué estaba pasando y cómo encontrarte. Número 2, no lleves tu teléfono celular o si lo llevas contigo, apaga la función de que se puede abrir con la cara o con el dedo. Utiliza una clave súper fuerte. Y la razón de esto es que si la policía te quita el teléfono y tú no tienes la identificación de cara o de huellas, no te pueden apuntar el teléfono y abrirlo y revisarlo. Ellos no deberían quitarte el teléfono. Eso debería requerir una orden judicial. Pero en fin de cuentas, o no llevas teléfono o lo llevas, pero le quitas las funciones que harían fácil que abrieran el teléfono, lo proteges con un password bien fuerte y te rehusas dar el password. Okay. La tercera cosa, memorízate o escribe el número en alguna parte de tu familiar, del contacto de emergencia, de tu abogado. ¿Por qué? Porque si a ti te arrestan o algo ocurre, tú a lo mejor se te va a olvidar ese número. O mucha gente ya no se acuerda números, porque si eres como yo, ya mi teléfono lo acuerda por mí. Si a ti te arrestan, te van a quitar el teléfono. Número 4, ¿quieres ver a qué grado la policía local y la cárcel cooperan con ICE? En el estado de Georgia sabemos que hay una cooperación completa si eres arrestada. Entonces, tienes que tener en cuenta de que si eres arrestada, pueden chequear tus papeles y pueden llamar a ICE. Por lo tanto, si tú estás en una jurisdicción como Georgia, tú no vas a ir a una manifestación sin primero haber tenido una conversación con un abogado de inmigración de qué es lo que va a pasar si a ti te arrestan y te mandan con ICE. Número 5, tienes que saber si tú vas a ser elegible para una fianza, porque muchas veces si pagas la fianza, todo lo que eso significa es que te pasan con inmigración y después le tienes que pagar una fianza de inmigración, asumiendo que te dan una fianza. Entonces tú también quieres no solamente, como les dije antes, de saber qué pasa si inmigración te arresta, sino también saber si inmigración te arresta, cuál es tu posibilidad de una fianza. Número 6, si la policía te arresta, mantén silencio, di que quieres un abogado. Tú tienes el derecho bajo la Constitución de mantener silencio. No digas el nombre de tu país, ni tu ciudadanía, ni tu estado migratorio a ninguna policía, al menos de que tú seas ciudadano, obviamente. No firmes nada. Llama a tu contacto de emergencia, busca ayuda legal, pero cuando tú llames por teléfono, no hables de tu caso por teléfono. Las líneas de las cárceles, las líneas de inmigración, de los centros de detención de inmigración, son escuchadas por los oficiales. No tienes privacidad. Número 7. Si tú eres arrestado, inmigración nada más tiene 48 horas para recogerte. Un juez criminal va a oír tu caso para ver si te da fianza en un periodo menor de 48 horas. Tú puedes pedir que te asignen un abogado penal defensivo gratuito, pero no un abogado de inmigración gratuito. Y si tú puedes contratar un abogado penal privado, tú tienes el derecho de contratar ese abogado. Si tú eres arrestado, tu abogado penalista tiene que coordinar con tu abogado de inmigración.
tu abogado penalista tiene una obligación a coordinar con un abogado de inmigración. La otra cosa que les quiero decir es, si ustedes están en una protesta, no compartas fotos, videos, ni ningún contenido de tu participación en tu teléfono, o en tu website, o en tu página. Y la última cosa que le quiero decir, y esto es lo más importante de todo, cuando ustedes van a una protesta, todo tiene que ser en orden y pacífico. No pueden hacer nada que no sea pacífico. No pueden tirar cosas, no pueden amenazar. Si se forma un alborote físico, sal corriendo de ahí, no puedes participar en eso. Si es pacífico, si nadie está haciendo nada para dañar propiedad, para amenazar a personas, etcétera, no estás haciendo nada. Si a ti te encuentran culpable por conducta desordenada, simplemente porque tú estás pacíficamente demostrando, eso no puede ser utilizado contra ti. Pero si tú participas en alguna situación fuera de lo más pacífico, te pueden poner cargos más serios y inmigración puede deportarte por esos cargos o quitarte la visa. Acá está otra pregunta, dice, ¿es verdad que una persona a la que un juez le concede protección contra persecución o tortura puede ser enviada a otro país? Es cierto, cuando una persona viene o está aquí y pide protección contra la deportación por miedo a persecución en su país, hay 3 tipos de alivios que esa persona puede pedir: el asilo, algo que se llama withholding y algo que se llama protección bajo el convenio contra la tortura. Cuando la persona es otorgada withholding o convenio contra la tortura, el gobierno técnicamente puede enviar a esa persona a un tercer país, el cual no es el país de persecución, no es el país de tortura. Tiene que ser un tercer país y hay un procedimiento que se tiene que seguir. En las noticias hemos visto recientemente de personas que fueron mandados a El Salvador y que están presentemente en una cárcel en El Salvador acusados de ser pandilleros de otros países. Y muchas de estas acusaciones, de lo que hemos visto, son falsas. Creo que en el caso de un par de personas ya tenían la protección de withholding, lo cual prevenía que los mandaran a su país El Salvador, y El Salvador los mandaron. Los mandaron sin haber seguido el procedimiento apropiado, y el gobierno ahora está diciendo que fue un error clérigo. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que el gobierno puede hacer que es ultravires o fuera de la ley, que se tiene que litigar, pero en términos general, una persona que es otorgada withholding o convenio contra la tortura con cierto procedimiento legal, el gobierno americano puede relocalizarlo siempre y cuando no sea el país de tortura. Estamos con la abogada Carolina Antonini. Abogada, otra pregunta. Mi esposo fue a su entrevista en el consulado de Estados Unidos en el extranjero y comenzaron a hacerle preguntas sobre su entrada ilegal. ¿Por qué? Esto es una cosa que estamos viendo ahora bastante y es una cosa súper peligrosa. Lo que el oficial del consulado que está haciendo eso, está tratando de buscar si hay alguna manera de negar a tu esposo permanentemente. Y una de las maneras que te pueden negar permanentemente es si tú hacen preguntas y tú admites haber ayudado a alguien a cruzar ilegalmente. Alguien quien no es tu esposa legalmente, hijo o hija legalmente. Entonces hay una excepción familiar, la cual requiere un perdón, no es una excepción automática. Pero vamos a decir que tú viajas y tú le dices al oficial, yo viajé con mi hermano menor, me lo traje. Cualquier cosa que tú quizás hayas hecho en buena fe, ese acto de buena fe puede causar una negación contra la residencia permanente. Lo importante también es saber entender qué es la palabra, qué es lo que te están preguntando. Porque a una persona recientemente le preguntaron y la persona dijo que entró con un grupo y le preguntaron si él traía a alguien. Y él entendió mal. Él pensaba que le estaban preguntando si él venía con alguien, o sea, que si había gente que él conocía. La pregunta, ¿hay gente que tú conocías? Es muy diferente a la pregunta, ¿traías a alguien? Pero la persona, le preguntaron, ¿traías a alguien? Y él entendió que le estaban preguntando si conocía a alguna de las personas que venían. Él dijo que sí. Le negaron permanentemente, mas nunca puede regresar a los Estados Unidos. La lección aquí
es que si tú tienes una entrevista con inmigración y tú no estás siendo apropiadamente preparado por un abogado de inmigración, de todo lo que te puedan preguntar y las consecuencias y qué significan las preguntas, número uno, no vas a poder contestarlas bien, no vas a poder decir la verdad porque no vas a entender la pregunta. Y número dos, peor, malentiendes la pregunta, dices lo que no debes decir porque estabas contestando tú otra cosa y puedes causar una negación permanente. Muy bien, abogada. Estoy a mitad del proceso para obtener una entrevista consular. Acaban de aprobar mi perdón. Si me voy ahora, ¿cuánto tiempo estaré afuera esperando o es mejor quedarse? Entonces, vamos a asumir que te pidió tu esposa y eso fue aprobado y después hiciste el perdón de la presencia ilegal, que se toma un bojote de tiempo y eso fue aprobado. Y ahora te faltan dos pasos. Te falta el paso del hacer el proceso consular, todos los formularios necesarios con un lugar que se llama el Centro de Visa Nacional. Y el último paso, ser invitado a la entrevista en tu país. Vamos a decir que es Ciudad Juárez. Si tú decides irte en este momento que tienes el perdón aprobado, antes de hacer los otros pasos y recibir la entrevista, tú puedes que estés afuera 2 años, quizás más, quizás menos. ¿Por qué? Porque sabemos que el próximo paso que te toca va a tomar por lo menos 1 año. Y después de que el proceso consular, que es el tercer paso, termina, tienes que esperar a que a ti el consulado te invite, te dé una cita para ir. Yo tengo casos que han estado listos con todos los documentos enviados al consulado, todo listo, después de que la persona pasó por todos los perdones, por todo lo que necesitaba y todo lo que falta es esperar la entrevista y mis clientes llevan esperando más de 1 año. Entonces, si tú te estás yendo porque te da miedo quedarte aquí, etcétera, tú tienes que medir el miedo que yo tengo, vale la pena que me vaya ahora y me tenga que esperar afuera meses o años hasta que me den la entrevista, o me quedo aquí con mucho cuidado y espero a mi entrevista y me voy cuando llegue la entrevista. Esto no es una pregunta de si algo es mejor o peor de quedarse o irse. Esto es una pregunta acerca de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, una decisión personal, pero les advierto que el haber terminado con el perdón no significa que están cerca a la entrevista. Todavía les falta probablemente un mínimo de 1 año. Abogada, aquí está otra pregunta del público. Dice, tengo una orden de deportación antigua y debo presentarme ante ICE la próxima semana. ¿Pueden arrestarme incluso si mi hijo se está uniendo al ejército? Sí te pueden arrestar porque tienes una orden de deportación antigua. Tú no puedes ir a esa cita de reportarte sin primero tener una consulta con un abogado para ver si hay alguna manera que se puede hacer un paro a la deportación o una moción de reapertura, particularmente si tu hijo ya es militar. Si tu hijo no es ni siquiera militar, sino que es algo que va a hacer en el futuro, el hecho de que él tiene el plan de ser militar no es algo que un abogado puede facturar en una posible defensa. Hay personas que pueden hablar con un abogado antes de ir a su cita de ICE, que tienen una orden de deportación y que no se puede hacer nada y los van a arrestar y los van a echar del país. Hay otras personas que van a ir con la orden de deportación, no se pudo hacer nada, pero cuando les toque la entrevista con ICE no hay espacio para arrestarlos. Y ICE va a buscar otras maneras de sacarlos del país, como por ejemplo poniéndole un grillete, diciéndole que tienen que ir al aeropuerto con un ticket, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que van a tener que ir a su entrevista de ICE, donde antes de esa entrevista se puede hacer algo. Es posible, no en todos los casos. Y la otra cosa es que reabrir una deportación no es algo que se puede hacer de inmediato, al menos de que uno tenga un milagro. Entonces, tú no puedes dejar para después la conversación con un abogado acerca de tu orden de deportación para tratar de abrir esa deportación antes de que tengas que reportarte. O sea, lo que estoy diciendo es que si tú te tienes que reportar el miércoles y hoy es el lunes, probablemente no va a ser suficiente tiempo para una moción de reapertura. Pero Claro si que tú sí. sabes que te tienes que presentar en ICE en septiembre, tú tienes que estar buscando una consulta con un abogado ya. ¿Por qué? Porque tú necesitas tiempo para ver si se puede hacer algo
Y si se puede hacer algo, tú necesitas tiempo para poder hacerlo. Bueno, para las personas que apenas nos están sintonizando, es el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina. Abogada, su número de teléfono, por favor. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Y esta mañana está respondiendo preguntas del público. Aquí está otra abogada. Dice, si mi empleador se niega a pagarme, ¿eso puede darme papeles de inmigración? Entonces, esta es una pregunta que he oído bastante recientemente. Yo no sé qué hay en los medios y qué están diciendo la gente, pero una cosa no automáticamente significa la otra. El que tu empleador rehúse pagarte puede tener razones que son legítimas o puede que tener razones que no son legítimas, pero no necesariamente es parte de un abuso laboral lo suficientemente alto para que tú puedas aplicar para una visa. Pero algunas veces sí lo es. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando un empleador no paga, muchas veces las circunstancias alrededor de eso, las circunstancias alrededor del trabajo, el control, lo que la persona tenía que hacer, las horas que tenía que trabajar, etcétera, pueden ser argumentadas a un caso de tráfico de personas, tráfico laboral. Entonces sí, hay situaciones donde empleadores violan los derechos de una persona y se puede hacer queja, etcétera, se puede hacer investigación y que esos incidentes sean suficientes para que una persona haga una visa de víctima de empleo, así sea una visa U por fraude de empleo o una visa T por personas traficadas para que trabajen contra su voluntad. Y finalmente, abogada, aquí está nuestra última pregunta. Fui víctima de un crimen y el fiscal quiere que vaya a la corte a testificar, pero tengo miedo porque la familia del delincuente me ha contactado y amenazado. ¿Puedo negarme a ayudar y aún así obtener una visa U? Hay la pequeña posibilidad de que tú puedas ayudar hasta cierto punto y después no ayudar más y que todavía inmigración te quiera dar la visa O. Generalmente va a ser difícil que un fiscal quiera certificarte como víctima si tú no ayudas. ¿Por qué? Porque la visa U requiere que hayas sido víctima de un crimen calificante, que eso te haya causado algún impacto o daño físico o emocional y que estés ayudando o hayas ayudado o vayas a ayudar a la policía o a la fiscalía o el gobierno. Entonces, hay situaciones donde dejar de ayudar a la policía puedes de todas maneras alcanzar la visa O. Pero en términos generales, eso es algo que tú quieres evitar y definitivamente no hacerlo sin primero hablar con un abogado de inmigración. Abogada, excelente información y excelente programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente la información de su oficina. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Yo doy citas de consulta por video, por teléfono o en persona. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, aquí en Atlanta. Y mi página web es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao.